Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos nosotros cantar a nuestro Dios acerca de ese cuidado tierno y especial que Él nos brinda y concluir así cantando, dándole gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien ha hecho posible nuestra aceptación delante de Él. Vamos a orar, agradecido por la gracia tuya, y damos gracias por Jesucristo. Nosotros, siendo enemigos tuyos, tú nos has dado el privilegio de tener comunión contigo, un Dios santo. Éramos esclavos del pecado, cegados por los poderes de las tinieblas, y tú hiciste resplandecer tu gracia, tu amor insondable a nuestro favor, de manera que pudimos ver nuestra condición de esclavo y rendirnos a ti, que nos ha liberado con el sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti la honra y la gloria. Queremos meditar en tus palabras. Sin tu gracia, sin el poder y la luz de tu Santo Espíritu, sería imposible percibir lo que tú quieres decirnos y mucho menos llevarlo a la práctica. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos al capítulo 7, nuevamente, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Y vamos a continuar en el versículo, o los versículos, un poquito extensa la porción, verso 17 en adelante. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice así la palabra de Dios: pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Está libre de mujer, no procures casarte. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que tuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de la cosa del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre las casadas y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu.
pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Para aquellos que a veces tienen grandes expectativas y cuando se lee un texto como este, un poquito extenso, pero que tiene alguna parte que siempre le ha inquietado a algún creyente, dice, bueno, llegó la hora. Él pidió, ahora lo voy a explicar. Pues mire que no lo voy a explicar. Ustedes van a ir con un poquito de carga al final y sí, le puedo dar alguna pista para estarse tranquila, estarse tranquilo con relación al texto. Usted sabe que nosotros los seres humanos, como dice el escritor de Eclesiastés, el predicador, dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón humano. Y tiene ese sentido siempre de grandes expectativas. Y nunca tiene la expectativa de la muerte. No, siempre estamos haciendo algo para nuestra vida. Y cuando pensamos en la muerte es como decorar nuestra muerte, que aunque sea mi funeral sea muy bonito y que me entierren en un cementerio decente, que me hagan una cosa y se hable bien de mí. Siempre nosotros tenemos expectativas, pero en nuestra vida aquí presente siempre estamos soñando y como dice Paul Tripp, y si tan solo yo consiguiera esto, si tan solo, a veces en la vida cristiana también, pensando en la piedad, nosotros tenemos si tan solo, muchísimos si tan solo. Y los corintios no estaban ajenos a eso, aunque ellos no tenían tantos años de convertido, por lo menos 3 años, cuando se escribe la primera carta, ellos tenían una serie de inquietudes. Oye, sería mejor no casarse. Y Pablo les responde, a causa de las fornicaciones, cada hombre tenga su propia mujer, cada mujer tenga su propio marido. Pero, ¿y si mi esposa fuera creyente o mi esposo fuera creyente? No te preocupes por eso, si él consciente en vivir contigo, no lo abandone. No lo abandone. No, Pablo, pero si yo fuera libre, yo sería mejor cristiano, porque como esclavo yo no puedo. Pablo dice, quédate como está. No, no te pongas acá. Si tú logras tu libertad, procúrala, pero ese no es el problema. Y si tú eres libre, acuérdate que tú eres esclavo de Cristo. Y así todas estas inquietudes el apóstol Pablo lo va desarrollando, respondiendo a inquietudes de aquellos hermanos. Pablo, pero yo soy incircunciso y todos los judíos que nos han predicado son circuncidados. No te preocupes por eso. Pero que me circuncidé y ahora los gentiles tienen privilegios, quédate así. Eso me inquietaba, y cómo puede revertir la circuncisión. Pues mire, John MacArthur tiene un desglose de cómo la gente en aquel entonces
revertía mediante alguna cirugía la circuncisión. O sea que no está de ñapa lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo quisiera llamar la atención, basado en este texto un poquito extenso, sobre cómo vivir consciente de que el mundo que vivimos es un mundo pasajero, viviendo a la luz de un mundo pasajero. Pasajero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que no vamos a vivir para siempre aquí y que nuestra mente debe estar centrada en aquellas cosas que permanecen para siempre. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere desglosar aquí. Él quiere que los hermanos allá en Corinto centren su atención en la expectativa de la gloria, en sus responsabilidades delante de Dios aquí y ahora. No en resolver una serie de cosas que ellos entienden que le va a dar un mejor estatus como creyente. Me encanta ese himno y cada vez que lo cantan, yo pienso, oye, Jordan, qué sé yo quién lo escogió, se acordó de mí. Gracias a Cristo, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias a Cristo. Ya todo está satisfecho. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los corintios dentro de esta maraña de textos que algunos parecen muy difíciles, no para mí, para Francisco La Cueva, para John MacArthur, para cualquier creyente que usted consulte. Hay una serie de dificultades para conectarse con el allá entonces y tener alguna idea de qué era lo que estaba pasando. Pero la pista, como cuando comenzamos, uno lo encuentra en el versículo 17, versículo 20, versículo 24, versículo 26. Vamos a ver esos versículos para que veamos el predominio de una idea en el texto que marca una dirección a la cual nosotros debemos encaminarnos en cualquier texto de la palabra de Dios. Versículo 17, pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias, cada uno como el Señor mandó. El versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Versículo 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Y entonces esa es la pauta a seguir, esa es la dirección. Nosotros tenemos que estar conscientes de que vivimos en un mundo pasajero y que no podemos arreglar muchas cosas. Por más que querramos, no vamos a arreglar la vida, no vamos a arreglar el mundo, no vamos a arreglar ni siquiera la iglesia como la palabra de Dios nos da expectativa. Que hay una serie de cosas que escapan a nuestro control porque nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo absurdo y tenemos que estar conscientes de esa realidad. Y lo primero que el apóstol Pablo quiere destacar en el versículo 17 al 19 es que la salvación provista por Cristo está completa y nosotros no podemos agregarle nada. Y que no necesitamos de algo más. Fíjense lo que dice el versículo 17 en adelante. Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso. Quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso. No se circuncide. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Ustedes saben, cuando el apóstol Pablo habla de sus privilegios en el judaísmo, su condición de fariseo, una de las cosas que enarbola yo fui circuncidado al 8º día.
Eso era una cosa grande para un judío. Él había nacido en la ley y desde los 8 días él estaba cumpliendo la ley, según el rito de la circuncisión. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ese que escribió eso, él dice, la circuncisión no es nada. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Es vivir conforme a la voluntad de Dios. Ser incircunciso, Dios lo aceptó. Te llamó incircunciso, eso no es nada. Eso no es nada. Dios te ha llamado así. Pero que yo soy judío, tengo un privilegio, tú eres igualito que un gentil que se convirtió ayer. Eso no es nada. Lo importante es tu relación con Dios. Y en el capítulo 1, él ya lo ha destacado. Vamos al capítulo 1 para que ustedes vean cómo el apóstol Pablo derrumba todas esas pretensiones que tenían los creyentes en ese entonces, especialmente los judíos en Corinto. Vamos al versículo 30. Hablando de estar en Cristo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, el creyente ya está completo, totalmente completo, y delante de Dios no puede agregar nada. Entonces no hay un estatus que usted pueda lograr que le agregue a la salvación o que le dé a usted mucho más aceptación delante de Dios. No hay una condición que usted pueda lograr. No, porque es en Cristo. Ustedes saben que nosotros somos curiosos y queremos siempre inventarnos algo. Es difícil que usted me pregunte a mí, ¿cuándo tú te convertiste? ¿Con quién tú te convertiste? Y yo digo, ¿y quién me bautizó? Mi terraci. Sí. Y hay gente que dice, no, yo quiero gente que yo he bautizado, me han dicho, yo quería más bautizarme en el río. Digo, pues, pero ahora es prácticamente imposible bautizarlo en el río. Pues tiene una idea del bautismo porque él ve en la Biblia que Juan bautizaba en el Jordán. ¿Y cuántos dominicanos no han pedido que lo bauticen en el Jordán? Tienen poderes económicos creyentes y lo han tenido que llevar al río Jordán a Israel y bautizarse. Y yo he oído católicos que fueron bautizados en la capilla de San Pedro allá, en la presencia del Papa. Pues déjeme decirle, mire mi hermano, si a usted lo bautizó mi terraci, si se bautizó en el Jordán, si lo bautizaron en la Citina y usted no tiene a Cristo en su corazón, es para el infierno que va. Y si lo bautizaron en una pileta en el 24 y usted tiene a Cristo en su corazón, es para el cielo que va. Porque no depende de una pileta ni de un río. No, es que Cristo purificó su corazón, que usted puso su confianza en Cristo, el único que es suficiente para hacernos aceptables delante de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Qué circuncisión? ¿Qué incircuncisión? ¿Qué gentil? ¿Qué judío? Eso no es nada. Lo importante es que usted haya puesto su confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador. Jactancia a veces de iglesia. No, ellos son reformados. No, yo soy bautista. No, yo soy del templo bíblico. Y yo soy pentecostal. Sin Cristo, el infierno. Con Cristo, para el cielo. No importa esa denominación. Lo importante es que usted haya puesto su confianza en Cristo, que haya oído el evangelio puro de la gracia de Dios. En segundo lugar, el apóstol destaca que no importa el estatus social o económico. Fíjense lo que dice el versículo, o los versículos 20 al 24.
versículo 20 al 24, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Estos hermanos tenían expectativa, dice, si yo no fuera esclavo, yo fuera un mejor creyente. Yo pudiera tener la libertad para andar con el apóstol Pablo por toda Macedonia, por Acaya, ir a Tesalónica y a Roma y predicar el evangelio. Pero yo esclavo aquí en esta casa, yo no puedo. A veces yo quiero orar y me llaman para hacer un oficio. No puedo. Y dice, yo quisiera. Dice el apóstol, mira, no te preocupes por eso de ser libre. Porque ya tú eres libre en Cristo. Ya la cadena del pecado Cristo la rompió. Ahora, si tú puedes llegar a ser libre como los otros, procúralo, no te descuide ahí. Uno no puede imaginarse lo que era la esclavitud en ese entonces. Pero en mi infancia, muy lejos de esa cultura de esclavitud, había una serie de limitaciones que, comparándolo con la esclavitud, uno diría, wow, ¿cómo eran los esclavos? En la época que el apóstol Pablo escribe esta carta, los historiadores destacan que el 50% de la población de alrededor era esclava. 50%. Entonces hay alguien que tiene una cantidad de esclavos y decide, bueno, déjame darle la libertad a estos 5. ¿Qué van a hacer? ¿Para dónde van? Una señora, hija de una familia adinerada en Santiago, me contó. Dice, pero Elpidio, ya no remiendan las mujeres, no se remienda como antes. Los muchachos tal vez no saben de eso, pero antes había que coser la ropa y si se rompía de aquí y allí, había que ponerle un parche. Y había almacenes pica pica en la capital que vendían pedazos de tela, retazos, y con eso sí. Otra cosa que ella me dijo, salían mujeres allá en Santiago con su hijo, adolescente, y dice, doña, usted lo puede tomar por la comida. Por la mañanita le dejaba el muchacho para que le den el desayuno y la comida. Y él cena en su casa si consigue. Pero ella está ansiando a alguien que lo esclavice, diría uno hoy, y un abuso infantil para que ese muchacho coma. Eso es para que tengan una idea de lo que era la esclavitud. A veces en Israel, esclavos que decían, yo no me voy. Cumplió el jubileo, ya te puede ir, libre. No, yo amo a mi Señor. Me quedo. Pues ven. Y lo llevaban a una pared, le horadaban con una lesna, una oreja, y ese era siervo para siempre. Libre y voluntariamente, él quería vivir ahí. Pues mire, el apóstol Pablo está diciendo, esa esclavitud, eso no es nada delante de Dios. Y además, ¿cuánto tiempo tú vas a durar esclavo? No es para siempre, mi hijo. Tú tienes el potencial, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad para honrar a Dios. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. ¿Qué dice la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 5? Hablando de esclavo,
Siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Oh, pero Pablo como que él es esclavo y dice que él sirviendo a su Señor debe estar viendo a Cristo y de corazón haciendo la voluntad de ¿quién? De su amo, no, de su verdadero amo, de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Sabe quién te va a recompensar? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es Dios quien te va a recompensar. Es para el cielo que tú vas. ¿Usted me entiende? Es decir, tú estás enfocado en eso. Esos eran a los siervos. Pero si uno va a Filemón, que era un hombre que tenía muchos siervos en su casa, muchos esclavos en su casa. Vamos al único capítulo de Filemón. Y vamos a ver lo que dicen los primeros versículos. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Oiga lo que dice Salomón, colaborador nuestro, es un adinerado, un potentado. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Es decir, que Filemón, un gran empresario que tenía muchísimos esclavos, él tenía en su casa una iglesia. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Que ese amor, que esa fe tuya afecte a todo lo demás. Eso está hablando de un hombre rico. Pues tenemos gran gozo, verso 7, y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Allí en Efesios vemos a los creyentes en la esclavitud que tienen la gracia y la libertad y el poder de Dios a su disposición para honrar a Dios. Y aquí vemos un rico adinerado que es un siervo de Cristo, que conforta los corazones de los creyentes, que tiene una iglesia en su casa, que honra a Dios. De manera que no depende de si es pobre, si es rico, de manera que usted y yo no nos hagamos la expectativa. Cuando yo compre un carro, yo voy a darle servicio a los hermanos. No, si usted no sirve ahora, usted tampoco va a servir con carro. Menos. No, que cuando yo consiga, yo salga de esta, entonces yo voy a... Y, hermano, ore por mí, que yo casi no puedo ir a la iglesia porque esto... Usted no puede ir a la iglesia, menos vendrá el día que salga de esa. Porque el asunto es vivir piadosamente. Vivir piadosamente en el temor de Dios. Y a veces nosotros estamos con la expectativa, ay, si yo salgo de esta. No hay ventaja. El conocimiento de Dios no se adquiere por estatus social, ni intelectual, ni económico. Es siempre por la gracia soberana de Dios mediante la fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Uno encuentra más adelante que también el apóstol enfoca en la soltería versus matrimonio. Y habla con una serie con una claridad tremenda que si no tenemos el equilibrio de todas las escrituras pudiéramos caer en errores.
Verso 24. Primera a los Corintios, capítulo 7, verso 24 en adelante. Un poquito extenso, pero vamos a ver alguna cosa. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Ese puntito ahí, los autores, los exégetas se detienen. ¿Qué era eso? Hay una expectativa. Algunos piensan que posiblemente el apóstol Pablo está prediciendo algo que se asoma. El apóstol Pablo era profeta, no simplemente era apóstol, sino profeta. Y él recibía revelación de Dios. Y él podía ver que viene algo. Y así lo dice en alguna de sus cartas, como 2 Timoteo, predice, momento, dice, acerca de la necesidad que apremia, no sabemos qué era eso. ¿Hará bien el hombre quedarse como está? ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Está libre de mujer? No procures casarte. Más también, si te casas no pecas. Y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Entonces pasa a decir otra razón. Verso 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahí está. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que la soltería es menos aflictiva en tiempos críticos. Hay momentos en que la soltería te arroja menos dificultad, momentos críticos, fenómenos sobrenaturales, guerra, pandemia. Yo conozco un hermano que en la pandemia pasada, él no estaba en pandemia. Él siempre estaba libre para allí y para acá, de casa en casa, llevándole bono a los becados del centro. Y no le dio el COVID. Y ese hombre para allí y para acá, y de casa en casa, él no se paraba, y un mandado aquí, y llama ahí. Pero él no estuvo en pandemia, él no estuvo en confinamiento. Yo creo que el COVID le tenía miedo. Yo le dio. Ahora, a Elpidio casado no lo dejaban salir a casa. No puede ir al supermercado. No puede. Pero que yo quiero ir a don Manolo. No, pero que allá no hay gente. No puede. Está casado. El casado no puede. El soltero, dice San Pablo, puede. Él es libre. Libre de una responsabilidad que tiene el casado. En tiempo crítico, para los solteros, acuérdense que la normativa no son tiempos críticos. Dios estableció el matrimonio y esa es la regla de la vida. La excepción es la soltería. Para gente que tiene don de continencia. Eso es lo que dice la palabra de Dios y eso ya lo vimos. La brevedad de la vida también. El tiempo es corto. Y el apóstol Pablo dice, mira, el matrimonio, eso pasa. El matrimonio se marchita. Esa mujer que no tenía ni una ruita, usted se casó con ella. Y después, ya no es así. Ese bichán, ese galán con que usted se casó, comienza a arrugarse y le duele todo. Y ya eso va pasando. Y llega la viudez, el luto. Y el luto pasa. Y el que quedó viudo se casa. Porque ya el luto pasa también.
La alegría pasa. Las posesiones cambian de mano. Si yo consiguiera, entonces consigue y luego la gran expectativa y el consuelo de los hijos y de los nietos, ¿cuál es? ¿Cuál es? La herencia. Se consuelan los hijos y los nietos con la herencia de los ancestros. Pero cuando mi papá se muera, cuando mi abuelita se muera, hay una fortuna ahí. Oye, esa gente tiene... Y tienen todos sus problemas resueltos para cuando los viejos se mueran. Así que, hermano, no tengan mucha expectativa aquí. Que todo eso va a pasar. Eso es lo que va a pasar. El matrimonio, dice el apóstol Pablo, que trae problemas. Inherente por causa de la caída. Dice, tendrán aflicción de la carne, yo la quisiera evitar. Hay traducciones que dicen, tendrá problemas. Si te casas, va a tener problemas. Antes, cuando yo iba a hacer una ceremonia, yo le decía, dentro de la palabra que decía, cuando tengan problemas, porque van a tener problemas. Entonces las hijas mías me dijeron, papi, no le diga eso, esa gente tan contento, con grandes expectativas, no le diga eso. Digo, está bien, pues no se lo digo, pero van a tener problemas, como quiera. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído con un corazón caído, con dificultades. El matrimonio te resuelve el problema de la vida con tu incontinencia. Con tu incontinencia sexual ya tú tienes ese problema resuelto. Pero ¿cuánto cuesta tu libertad? Que se perdió. Está diciendo el apóstol Pablo, mira, el soltero tiene cuidado de la cosa del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado es su mujer. Amores, yo voy al 22, pero tú vienes rápido. Sí, yo vengo rápido. Cuando venga me trae. Te para en tal sitio. Sí, está bien. Yo estoy seguro que eso nada más a mí que me ocurre como hombre. A las otras mujeres no son así como mi esposa. Yo me casé con ese privilegio. ¿Usted me entiende? Miren, hermanos, yo he visto gigantes, siervos del Señor, solteros, arruinados moralmente por incontinencia sexual. Lo he visto también casados, que son una vergüenza como matrimonio, que es una profanación de matrimonio. O sea, el problema no está si es soltero o si es casado, es que como quiere el pecado arruina la vida. Y usted tiene que estar enfocado en Cristo, que es el único que puede sostenerle. No depende si es casado o si es soltero. La vida cristiana depende del Señor, que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y debemos usarla. Yo quiero concluir con el versículo 35, que tiene como 3 lecciones que llaman a la atención. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Los versículos que siguen, especialmente el 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, etc., Francisco La Cueva da una recomendación en cuanto a ese texto. Él dice, no busquen comentarios que le expliquen eso. Búsquense traducciones distintas. Y usted verá cómo cambia el sentido. Usted va a la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, y el versículo 36 dice, si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido y ella ha llegado ya, fíjese que ya no está hablando de un hombre que tiene una virgen en su casa. Y usted va a la Biblia
inclusive la textual, pero si alguno supone que pudiera actuar impropiamente hacia su prometida, etcétera, Dios habla hoy también, cambia totalmente el sentido. De manera que si usted quiere llegarle, váyase con las versiones distintas. Pero el 35 es donde está la lección. Y esto digo para vuestro propio beneficio, no para poneros restricción, sino para promover lo que es honesto y conveniente. Para lo honesto y asegurar vuestra constante devoción al Señor. Vamos con la 60. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento acerquéis al Señor. En primer lugar, Dios quiere una vida provechosa de nosotros. Dios espera una vida provechosa, sustanciosa. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Dice el apóstol Pablo, a Él sea la gloria. Nosotros debemos mantenernos enfocados en que nosotros no somos los protagonistas, es Él. Nosotros vivimos por Él y para Él y vamos a irnos de este mundo a una eternidad. Segundo lugar, Dios quiere una vida honesta y decente para nosotros. Es decir, que nosotros podemos honrarle con esa calidad de vida, irradiar que es posible vivir en Cristo una vida honesta y decente. Y en tercer y último lugar, según el texto, Dios quiere que nos acerquemos a Él sin impedimento. El creyente es un siervo. Estamos para servir. Estamos aquí, Dios nos ha dejado aquí con el propósito de que le honremos en el servicio a Él, la predicación del Evangelio, la adoración, cómo hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Debemos procurarlo con diligencia. Dios quiere una vida como Cristo la prometió. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida en abundancia, una vida satisfactoria. Aquí hay amigos que nos honran con su visita, su presencia. Qué bueno. La vida cristiana es una vida de satisfacción, es una vida de honestidad, es una vida plena, una vida en abundancia, una vida que le da a usted, mientras está viviendo aquí, la oportunidad de honrar a Dios y disfrutar de Dios. Todas las cosas, hablando de los ricos, dice el apóstol Pablo, Dios nos las ha dado en abundancia. ¿Sabe para qué? Para que la disfrutemos. Nosotros los creyentes no estamos llamados a vivir amargado, aburrido, y irradiar sufrimiento, no, porque hemos sido librados de la condenación eterna, hemos sido sacados de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Tenemos el privilegio de mirar hacia un futuro asegurado. Dios nos guarda mediante la fe, de manera que Cristo ha hecho posible nuestra aceptación delante de Dios el Padre, porque Él pagó por nosotros. En la mañana de hoy tú puedes poner tu confianza en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Ojalá que no te vayas de aquí sin de acercárselo, decir, mira, yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo quiero comenzar aquí y ahora. Padre, gracias te damos por tus palabras. Gracias porque en cualquier circunstancia y en cualquier lugar tú nos das la gracia y la libertad para honrarte. No importa las limitaciones aparentes. En Pérgamo, donde se define como el trono de Satanás, allí había una iglesia. En Corinto, que era un ícono de la perversidad, allí había una iglesia. Aquí en Pedro Brand, tú has establecido una iglesia, Señor, y nos ha dado la libertad de honrarte. Bendícenos y ayúdanos a tomarte en serio. Aquellos que todavía no te han conocido,
obra en sus corazones para que sean movidas su voluntad para rendirse a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.